Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Como que mi instinto me decía que necesitaba alejarme de él. Desde hace meses. Muy buenas tardes a todos los amigos que están en sintonía por aquí por Borinquen Radio. Gracias por acompañarnos otro viernes más en una edición de La Rebelión de las Canas. Está con nosotros Johnny Rodríguez Ortiz. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Y siempre es un placer estar aquí con ustedes. Igualmente, Ronald Vázquez, saludos. Saludos a Itza, saludos Johnny y saludos a todos los amigos y amigos Radio Escucha. Los micrófonos son tuyos, Johnny. Muchas gracias. Comenzamos por decirle que en el día de hoy llevamos a cabo nuestra asamblea del capítulo de Caguas. La celebramos en el Jardín Botánico y tuvo una buena concurrencia, superó por mucho el requerimiento de quórum, fue completado el equipo de trabajo del compañero Sael García Muñoz, que es su presidente. Faltaba el cargo de vicepresidente que había renunciado, así como el de la secretaría, y esos cargos se cubrieron. Como de costumbre, nosotros ofrecimos nuestro mensaje. Compañera Iris Delia animó el acto. Nos sometimos a las preguntas y comentarios de la matrícula. Todo el mundo quedó satisfecho y cerramos con el acostumbrado almuerzo. Y por supuesto, allí le hicimos un gran emplazamiento a los compañeros que aún no han llegado a los piquetes y a las manifestaciones nuestras en defensa de nuestras pensiones. Y les reiteramos que al momento estamos cobrando pensión gracias a esas manifestaciones, porque no podemos dar tregua, no podemos parar indefinidamente esta manifestación, porque de otra forma el pueblo, el gobierno se olvidaría de nosotros y cogeríamos el riesgo de quedarnos sin pensión. Precisamente hablando de eso, al momento, este mes de pensión, nosotros no tenemos información alguna de que se haya transferido dinero, y esto es humillante, ya haber llegado a este extremo, que se haya transferido dinero para el pago de la pensión de este mes de julio. Yo no estoy diciendo que no vamos a cobrar, lo que estoy diciendo es que, como siempre, las autoridades que dirigen este país no han tenido la gentileza ni con la Junta de Síndicos, hasta donde tenemos conocimiento, ni con nosotros, la familia energética, al menos los directivos, de que vamos a cobrar nuestra pensión este fin de semana. Veremos. Por cierto, la semana próxima también le anunciamos que, debido a que hay 2 días feriados casi consecutivos, no vamos a llevar a cabo el piquete de esta semana que viene, porque precisamente muchos de los compañeros sacan ese tiempo para irse a compartir con su familia y no queremos dañarle ese momento. Pero ya el próximo 2 de agosto reanudaremos los piquetes en la Junta de Control Fiscal, como siempre, a las 10 de la mañana hasta por lo menos a las 12 del mediodía. Así es que los esperamos. Otro anuncio que queremos hacerle es que estamos para la semana que viene preparando un mensaje grabado por este servidor para incluso tratar de acomodarlo y ofrecerlo relacionado con todo este asunto. No es un asunto particular de la asociación, para presentarlo a la matrícula y al pueblo. Y también vamos a hacer gestiones para rodar ese video en todos los medios de comunicación que podamos hacerlo, porque es importante que el pueblo conozca de lo que estamos hablando, porque a nosotros a veces se nos olvida el tema y seguimos hablando de la pensión y dejamos atrás la génesis, cómo fue que se originó todo este plan de beneficios y cuán exitoso ha sido fue el sistema de retiro, y cómo es posible que de ser exitoso haya llegado al colapso. Todo eso lo estamos explicando allí
para conocimiento del pueblo. En cuanto a Luma y Genera, los apagones, ahora ellos le cambiaron el nombre, le llaman relevo de carga. Y los relevos de carga es algo peor, porque ya es de lo que se trata es de que no hay la generación suficiente para suplir las necesidades de energía. Como hemos explicado en ocasiones anteriores, en la generación de energía eléctrica alterna, como la que sale por los receptáculos y enchufes que usted tiene en su casa, no se puede almacenar. Tiene que ir pareándose generación con demanda. Y es por eso que como no hay la suficiente generación disponible, hay que sacar sectores de servicio para que el sistema no colapse. De otra forma, habría apagón general todos los días que empezara a entrar carga y no hubiera por dónde suplirla. Pues lo que se hace es que se sacan de servicio programadamente unos sectores y luego se sacan otros y se entran esos y así sucesivamente. El problema es que como la situación del sistema eléctrico está tan crítica, la de transmisión y distribución, los apagones por accidente, por incidente, por ganchos en las líneas, por fusibles que se queman, por aisladores que pierden su capacidad de aislación precisamente, revientan. Y es que eso no está siendo atendido. Pero fundamentalmente lo más que está creando los apagones es la falta de desganche. Lo que ellos ahora le dan con llamarle vegetación, pero eso no cambia la realidad de lo que es el problema que tenemos con el servicio de electricidad. Se está discutiendo, sepan lo público que nos escucha, otro aumento en el precio del combustible. Vamos a tratar de explicarles más adelante cuál es el truco de los generadores que el FEMA quiere, que el gobernador le interesa urgentemente que se instalen, porque eso es importante que el pueblo sepa de lo que se trata. Y le anticipo que no es otra cosa que la simulación de una reducción en el precio del servicio precisamente el año de las elecciones. La historia se repite, pero le vamos a explicar en detalle más ahorita. Vamos Sí. con Ronald Vázquez. Sí, lo último que me ha llegado en información, acaba de recibir con unos 55 compañeros y compañeras de hidrogas y de riego, acaban de recibir sus cartas de desplazamiento. O sea, que si había crisis en términos de mano de obra en generación, pues ahora van a haber menos trabajadores, porque en la tarde de hoy 55 trabajadores de hidrogas y de riego acaban de recibir cartas de desplazamiento. Me uno a la felicitación del compañero Osar García, presidente del capítulo de Cagua, por la excelente asamblea en el día de hoy, y gracias por la invitación, Asael, gracias por la invitación. Definitivamente nuestro sistema de energía eléctrica, nadie en Puerto Rico, con excepción de 2 o 3 con gringolas políticos partidistas, tipo Carmelo Ríos y 2 o 3 así como él, pueden decir que el sistema está mejor desde que entró Luma y ahora con Genera, que empeoró. A ver, tenemos apagones con más frecuencia, con más duración y con el colmo de que estamos pagando más por ese servicio. Pero yo quisiera traer la atención lo que dijo este señor Juan Saca en vistas públicas con relacionado a qué cantidad de dinero necesitan para poder reconstruir el sistema. Y es un colmo porque ante la crisis que está enfrentando el sistema, traen a dirigir a estas empresas, tanto Genera como Luma, gente que desconoce el funcionamiento del sistema, que lo que hacen es seguir un libreto. Ustedes se imaginan ahora mismo a los Vaqueros de Bayamón en el baloncesto superior siendo dirigido por alguien que no tiene experiencia dirigiendo en el deporte del baloncesto, que lo que su experiencia es en el voleibol. Pues eso es lo que tenemos dirigiendo al frente de las empresas
que manejan la generación, la transmisión y distribución de nuestro sistema eléctrico, gente que no tienen experiencia, pero se convierten en mercenarios de un libreto, de llevar un libreto. Pues como parte del libreto de este centro, Juan Saca ahora está diciendo que los 9.5 billones de dólares asignados por FEMA para la reconstrucción del sistema se le va, no le va a dar, necesitan 16. Tenemos que recordar que este contrato es a 15 años y esos 15 años todavía no han empezado a contar. Todavía están bajo un contrato transitorio indefinido que los 15 años van a empezar a contar una vez se llegue al acuerdo del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues ya ellos se están anticipando el futuro. Es tan oneroso nos va a salir Luma en la transmisión y distribución que esos 9.5 billones se los van a fotutear antes de tiempo. Y ellos lo saben. Pues ellos están estimando que para estar esos 15 años necesitan más billones todavía. Y el estimado ahora mismo es de 6.5 billones adicionales. Y entonces eso me pone a pensar a mí en lo que nos pasó este año con la poda. Luma tenía presupuestado 50 millones para poda y se sobregiraron en 20 millones, gastaron 70 y en abril suspendieron la poda porque ya no tenían más dinero para poda. Y usted dirá, bueno, pero 50 millones es mucho o es poco. Pues, y como le he dicho aquí, hace un año y medio antes que entrara Luma a que rondaba los 28 millones de dólares. Y estás teniendo problemas con el audio, no sé si tienes allá bajones, sí, como le pasa a Iris. Adelante. Bueno, por lo menos hasta ahora no tengo ni bajones ni subiones. Adelante. Pues la UTIER presentó una propuesta de 28 millones y fue rechazada. Esta gente le presupuestaron 50, gastaron 70 y en abril, a unos meses antes de que empezara la temporada, suspendieron la poda. Elemento esencial para prevenir precisamente apagones. Pero si extrapolamos esa situación de la poda a la totalidad del contrato, tenemos que concluir que se van a fotutear todos esos billones de dólares antes que los 15 años y van a coger las maletas y si no le dan los 16 que están pidiendo, van a coger las maletas y se van a ir. Porque a eso es lo que vinieron detrás de ese dinero y ahí está el ejemplo. Entonces, por otro lado, en Genera, otro que viene de Walmart, que no conoce nada del sistema eléctrico, que cogieron al que trabajaba en la autoridad y que era el más vocal en términos de lo que estaba pasando en Generación, José Bracero, le metieron 70,000 pesos en el bolsillo y le cayeron la boca, está por ahí, sabrá Dios dónde está, en qué esquina está. Pues Iván Báez sale diciendo, no, si el sistema va a estar inestable hasta el 2024 y aquí no pasa nada, aquí nadie protesta, aquí nadie señala. Entonces, con el agravante de los que están llamados a defender los intereses del pueblo, que es el gobierno, es cómplice de toda esta situación. Bueno, tenemos al presidente de la Junta de Gobierno, Gil, se me escapa el nombre ahora, Fernando Gil, condonando una deuda a New Fortress de 34.6 millones de dólares. Como si nada, como si se tratara de 50 centavos. Y aquí no pasa nada, el gobernador no pide cuenta. Pero no perdamos de perspectiva que este Fernando Gil, que está ahora en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, antes de estar ahí fue secretario de la Vivienda. Y fue secretario de la Vivienda nombrado por Ricardo Rosselló. Y Wanda Vázquez le pide la renuncia porque siendo secretario de la Vivienda, bajo el programa de Tu Hogar Renace, desembolsaron millones de dólares a empresas que no, por trabajos no realizados o realizados deficientemente. Pero claro, eran empresas donantes del partido. Y vino Wanda y lo sacó para que no le calentara, ¿verdad?, la situación, su administración y empezando ella como gobernadora. Y entonces,
Un pueblo que desconoce o un pueblo que olvida, se olvida que ahora lo tenemos presidiendo la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Con funcionarios así, los intereses del pueblo nunca estarán bien defendidos. Al contrario, esta gente está al servicio de los que vienen aquí a esquilmar al pueblo. Y ese es el cuadro que tenemos actualmente. Miren, el escándalo del que habla el compañero Vázquez, Conan, sobre Gil Enseñat, en todo el Genace fue cuando el pueblo empezó a gritar, porque por ejemplo, por la instalación de un inodoro, y no un inodoro espectacular, cobraban la friolera de $500 y la instalación del lavamanos $400. Y por supuesto que había que sacarlo de... Pero entonces nos lo bombearon aquí en la Junta de Gobierno de la autoridad. Y ahí es donde estamos pagando las consecuencias, porque ahora está vengándose de lo que le hicieron cuando lo votaron. La misma línea, por ahí va Luma. Por ahí va Luma. Exactamente. Y él está consintiendo muchas cosas. Pero mire, sobre los 34.6 millones de dólares. Hace unos cuantos programas atrás, muchísimo, yo le relaté cuál era la relación que tenía la Corco con la Autoridad de las Fuentes Fluviales en aquel tiempo para suplir el combustible que se conoce como el Bunker C número 6, que ya casi está proscrito. Y era que la Corco de la refinación de petróleo le sobraba la brea, que es el asfalto que se deposita en la carretera mezclado con otro agregado. Y la brea se podía quemar y la planta de Costa Azul, que estaba cerca de la Corco, le compraba esa brea a Corco, con la condición que si llegaba algún momento, y había muchos problemas con el manejo de la brea para quemar para combustible en las calderas, nos creaba una serie de dificultades que ustedes no tienen idea. Y el acuerdo era que si llegaba el momento que la planta que producía brea dejaba de funcionar, la Corco tenía que suplir el combustible a la autoridad, el Bunker C, que era más caro que la brea, a pesar de que la brea era una cosa contaminante al extremo que se prohibió después. Tenía que suplir el Bunker C al precio de la brea si por causas ajenas a la voluntad de la autoridad se le dejaba de suplir la brea. Ese era el contrato. Y algo así es lo que tiene, se supone, en papeles New Fortress y la autoridad para suplirle combustible, gas natural, a las unidades 5 y 6 de San Juan. ¿Qué pasa? Que la autoridad hizo una compra de combustible que New Fortress no pudo suplir y tuvo que entonces empezar a quemar, y el gas natural es menos caro que el diésel con el que puede trabajar esa planta alternativamente. Y se suponía que mientras ellos no pudieran suplir el combustible, el gas natural, y la autoridad utilizara el diésel, era al precio del gas natural, porque New Fortress cogió el gas y después que hizo el contrato lo vendió a mercados donde le generaban más ganancias. Y ante esa situación es que se han perdido esos 35 millones, porque la maldita transición entre la autoridad y Luma para el 2021, ese contrato empezó a navegar de una mano a otra y no se reclamó ese beneficio, porque New Fortress no se caracteriza por hacer negocios limpios. De hecho, el gasoducto que prepararon es ilegal aún, está proscrito. Y después que lo construyeron, vinieron las autoridades federales, le dijeron, eso lo construiste sin permiso, te voy a dar un término para que lo certifiques, y aún no está certificado. Y no sabemos si eso es una bomba que está por ahí pasando por las comunidades donde pasa, y sabe Dios cuántas cosas podría causar. Esa es la historia de esos 35 millones de dólares que este señor Gil Enseñat dice ahora que no hay chance, que no se pueden recuperar. Como no es dinero que sale de su bolsillo, sale de los abonados, pues a Dios que reparta suerte.
Pero miren, yo quería hablarle también del truco, el próximo truco para bajar artificialmente las tarifas. Ustedes saben una historia corta, que es bastante larga. Ustedes saben que el gobernador ha estado abogando porque se le instalaran 700 megavatios de energía suplida por FEMA, con fondos federales, incluido el combustible, que es gas natural, que es un negociazo para New Fortress, porque eso es lo que ellos venden, gas. Ellos no son operadores como se hicieron, como de lo que se disfrazaron con el nombre de Genera, no. El negocio de ellos es el vender gas. Pues, ¿qué está pasando? Que el gobierno federal, FEMA, le dijo al gobierno local, dijo, no, será la mitad de los 700 megavatios, 350 megavatios. Y Ricardo nos ha contado en este programa que incluso ya están los tanques instalados cerca de donde se están instalando esos generadores, que es en la planta de Palo Seco. Bueno, pues ese combustible, esa generación se va a agregar a la generación en el sistema eléctrico y se espera que lo alivie y le saque los pies del plato a Genera, ¿cierto es? Y todo eso podría lograrse, pero hay un truco. Como resultado de esa generación que el gobernador pretendía que fueran 700 megavatios, pero serán 350, es menos el combustible que tendrá que comprar la autoridad o Luma o quien lo compre. Y sería menos el costo por el servicio, pero también sería menos la cantidad de generación, que es uno de los renglones más caros en la factura, que tendría que comprarle a Ecoeléctrica, a AES, que está fuera de servicio ahora mismo, y eso es causa de los apagones por relevo de carga. Tendría que comprarle menos generación, pero eso tiene un término y precisamente coincide el uso de esa generación para el año que viene, porque instalar un generador de eso no es traerlo y conectarlo al sistema eléctrico como es un generador de emergencia. Eso conlleva mucho más trabajo y vamos a empezar a disfrutar de esa generación ¿cuándo? Probablemente a principios del año que viene. O sea, que se repite la historia de una reducción artificial en el precio del servicio de electricidad, como pasó hace unos años, que se cogieron creo que unos 600 millones de dólares prestados para reducir artificialmente el precio durante el periodo eleccionario. Y esa historia está por repetirse y ustedes la van a ver y se van a dar cuenta de que lo que le estamos diciendo es correcto. O sea, que lo que está buscando la administración desesperadamente por todos los lados es sacar los pies del plato en cuanto al señalamiento de los apagones, ahora relevo de carga, en cuanto al problema en el costo del combustible, el costo del servicio, y van a tratar de incrementar la brigada en Luma para ver si pueden mejorar un poco en cosa de pasar lo que sea, como se dice, en Niágara en bicicleta, y este gobernante pueda ir a una elección sin ese lastre, sin esa carga encima, que verdaderamente no es la primera vez que por aumentos de precios y descontrol de la inflación ha habido gobernantes que han perdido elecciones. ¿Y quién paga después que ellos hagan esa imitación, esa mímica de descuento? ¿Quién paga eso? Tan pronto pasen las elecciones. Sí, lo que pasa es que nadie tendría que pagarlo. El problema es que el dinero se acaba porque eso es un programa. Y los programas del gobierno federal, ese es uno más. Cuando se acabe esa partida, pues irán a pedir otra a expensas de que se la den. Pero pasarían el periodo eleccionario con ese cojín debajo de su sentadera para atenuar, reducir un poco el dolor que le causa los reclamos que le hace el pueblo cuando los precios le aumentan de la forma como están aumentando los del combustible en este país y por añadidura todos los precios. Tampoco sabemos, y es por eso que estamos en la calle nosotros, los jubilados,
¿Qué va a pasar con nuestras pensiones? Por eso es que le estamos requiriendo al gobernador que se reúna con nosotros o nuestros representantes de la Junta de Síndicos y nos diga qué va a hacer él y su administración y la Junta de Control Fiscal, si le permiten que lo diga, que esos son los que gobiernan, con el problema de nuestras pensiones, que al momento nosotros no sabemos si cobraremos la pensión de este mes, ni la de agosto, ni las próximas, ni todas, hasta que se llegue a un acuerdo en la Junta de Control Fiscal en cuanto al plan de ajuste de la deuda. Lo único que está allí amenazando el bolsillo del pueblo es un aumento de 2.04 centavos kilovatio hora para el pago de las pensiones de los que estamos cobrando las pensiones al día de hoy. Y eso también es un suicidio electorero, ir a una elección y admitir que hubo que aumentar las tarifas para pagar las pensiones de unas personas que en nada, pero en nada somos responsables de la crisis en la Autoridad de Energía Eléctrica, porque cuando nosotros nos fuimos de la autoridad dejamos nuestra pensión pagada. Desde el punto de vista actuarial estaban identificados todos los fondos necesarios para pagar mi pensión por vida, la de FONAL y la de todos esos más de 12,000 beneficiarios. Y ese dinero se lo han regalado a Luma, a Genera, a Wright, a todos esos, a Qantas, que hay muchísimos camiones por ahí de Qantas, que es una de las matrices de Luma, y nos han dejado a nosotros, nuestro dinero lo han gastado. No olvide, pueblo, que a Luma y a Genera se le ha entregado cerca de 3,000 millones de dólares ya, en menos de 2 años, y ese es el dinero nuestro, que si nos lo hubiesen depositado, no habría que volver a hablar jamás de las pensiones de los empleados jubilados. Acabó el tiempo. Gracias, Johnny Rodríguez Ortiz. Gracias, Ronald Vázquez, por otra edición más de La Rebelión de las Canas. Ya será hasta el lunes, con el favor de Dios. Que la pasen bien. Linda tarde.